Bueno, en primer lugar, agradecer al economista por la invitación a este 7º Foro de Banca. Siempre es un orgullo representar a la banca española, pero creo que hoy más que nunca, después de escuchar a estos verdaderos maestros de la banca, ¿no? Los mejores, yo siempre digo que tenemos los mejores bancos de Europa y seguramente del mundo, y algunos empresarios que están aquí hoy me lo han corroborado, me lo dicen, es que es así, es que tenemos a los mejores. Y hoy les hemos escuchado con su claridad y con su visión. Considero que es un acierto que el economista dedique esta mañana a hablar de un sector que es existencial para nuestra economía y lo es más aún en el contexto actual. Un contexto repleto de retos políticos, sociales y económicos, con las guerras de Ucrania y Oriente Próximo, el proceso electoral en Estados Unidos, la batalla comercial con China y una nueva legislatura que empieza en Europa, de la que hemos hablado también esta mañana, y que tiene el foco puesto primero en una economía que está estancada prácticamente, como decía el vicepresidente Luis de Guindos, y también con un entorno político complicado, con elecciones que están mostrando polarización en muchos países. En esta encrucijada, la banca española está, y no me canso de decirlo, en un momento de gran fortaleza, de enorme sensibilidad y de mucha responsabilidad. Somos muy conscientes de nuestro papel central en el impulso de la economía y en el progreso social. Y por eso es importante recordar de dónde venimos y tener claro a dónde vamos, porque hoy somos un sector rentable, pero no siempre lo hemos tenido fácil. Pasamos una década de tipos de interés cero y negativos, años en el que la principal preocupación de nuestros supervisores, de nuestros reguladores y de los propios bancos era justamente la rentabilidad. Todo esto cambió radicalmente en julio de 2022, cuando el BCE, con el objetivo de frenar la inflación, emprendió una escalada rápida de tipos de interés oficiales. Y lo llamativo no es el nivel de tipos alcanzado hoy, lo hemos visto en nuestro pasado reciente, sino la rapidez en este incremento. Pasar del 0% al 4,5% en 14 meses, una velocidad de ajuste sin precedentes. Este aumento, esta actuación, ha permitido moderar la inflación y ahora estamos en un escenario de bajada de tipos y con la previsión de seguir esta senda, aunque el ritmo, como hemos visto esta mañana también, todavía no está del todo claro. Cierto es que la subida de tipos ha tenido un impacto positivo en los resultados bancarios, pero aquí, cuando se habla de beneficios caídos del cielo, creo que hay que hacer algunas aclaraciones y destacar que si el sector bancario ha evolucionado muy positivamente en los últimos años, es fruto del esfuerzo de gestión de las entidades. En los años malos y en los años buenos. Gracias a esta buena gestión, hoy tenemos un sector bancario rentable, con un ROE en torno al 12,5%, saneado y con niveles de capital y liquidez muy por encima de los requerimientos. Y ya que hay quien solo habla de la remuneración de los depósitos, yo quiero subrayar, como se ha hecho hoy aquí también, la otra cara de la moneda, el precio del crédito. Y es que la banca española concede financiación más barata que en la mayoría de nuestros países vecinos, en segmentos clave como la financiación a las familias o las pymes. Según datos de julio, el precio medio del crédito para la vivienda en España fue del 3,45%, 55 puntos básicos por debajo de la media europea. Y cada día leo titulares, cada vez más titulares sobre la guerra de las hipotecas, así que por algo será. Lo mismo en el caso de las pymes, el coste medio era el 4,62%, medio punto porcentual por debajo de la media europea y 1 punto porcentual menos que en Alemania. Yo creo que todo esto es una buena prueba de la eficiencia y de la competitividad de nuestro sector. Así que conviene recordar esto, porque, insisto, en algunas comparecencias solo se habla de depósitos, pero también para los que solo hablan de depósitos, obviando el crédito, que es el verdadero motor del crecimiento de nuestra economía, en julio la rentabilidad de los depósitos de los bancos españoles a 1 y 2 años fue superior a la media europea, 3,03% frente al 2,88% de la zona euro. Y además se ofrecen numerosas alternativas para canalizar el ahorro de las familias, como hemos visto esta mañana también. Esta es, a grandes rasgos, la realidad del sector, que ahora afronta un nuevo escenario con la bajada de los tipos de interés. Y es verdad que por la sensibilidad del margen de intereses de nuestros bancos a la curva de tipos, las decisiones del BCE
podrían, según algunos, ejercer cierta presión de los resultados, pero yo creo que ha sido muy clara la visión del sector, diciendo primero, esto se gestiona, llevamos años preparándonos para esta situación, o al menos meses preparándonos para esta situación, y segundo, el efecto negativo sobre el margen se ve equilibrado con una financiación más barata, que tiene su efecto sobre la demanda de crédito, que además ya estamos viendo, y se han dado buenos datos aquí esta mañana. Ha habido un crecimiento de las nuevas operaciones en los primeros 6 meses del año, tanto en hipotecas, que crecen al 14%, 38.000 millones de crédito hipotecario concedido en el primer semestre, como en pymes, 116.000 millones, un crecimiento del 9%. Sumemos a todo ello que en un entorno de tipos de interés más bajos la capacidad de pago es mayor, por lo que habría que esperar ratios de morosidad contenidos y menos provisiones, como habéis dicho también esta mañana. Con todo, mejoran las perspectivas para el sector de mantener una rentabilidad sostenida. Y esto es fundamental, porque la rentabilidad es la primera línea de defensa de los bancos. Sin bancos rentables no se podrá financiar el progreso económico y social. No se podrá hacer frente a esas grandes transformaciones que afronta el sector y también la economía en un momento como el que estamos viviendo. Me refiero a las transiciones verde y digital, y gracias, Mercedes, por apuntar tantas importantes reflexiones sobre la aplicación de la inteligencia artificial en nuestro sector, o la autonomía estratégica europea y a las necesidades de crecer y de competir frente a China y frente a Estados Unidos. Mario Draghi, en su informe La competitividad de la Unión Europea, una mirada de futuro, y hemos hablado de él esta mañana, habla de un cambio radical en la política económica. Apunta como desafíos el impulso a la innovación para recuperar el espacio perdido respecto a Estados Unidos, de compatibilizar descarbonización y competitividad y de aumentar la seguridad económica y reducir las dependencias de terceros. Y plantea 2 requisitos básicos: un refuerzo de la inversión pública y privada y una mejora de la gobernanza. Cifran 800.000 millones, lo decía Luis de Guindos, de euros adicionales cada año la inversión necesaria para cumplir con estos objetivos. Y yo me pregunto, y me lo pregunto mucho, ¿quién va a financiar todo esto? Es obvio que esto no puede venir solo del sector público, pese a los esquemas de deuda pública que plantea Draghi, de emisiones conjuntas, ¿no?, que mencionábamos. Va a exigir mayores recursos y colaboración público-privada. Será necesario que se diseñen instrumentos públicos que estimulen la inversión privada. Habrá que acelerar el desarrollo de los mercados europeos de capitales, ya se está hablando de ello, y estudiar fórmulas para atraer inversión. La semana pasada el sector financiero europeo se reunía en Budapest, donde participamos muchos representantes de bancos españoles en intensas conversaciones. Podemos decir que el sector financiero ha recibido con satisfacción el informe Draghi y algunas de sus propuestas, por ejemplo, la de reactivar el mercado de titulizaciones, nos parece muy acertado, pero como decía hace unos minutos, es esencial recordar dónde estamos. Y es que hoy es el sector bancario el que financia entre el 70 y el 75% de las necesidades de inversión en Europa. Y en el corto y medio plazo va a seguir siendo así, porque por ahora no hay alternativa capaz de movilizar las ingentes cantidades de inversiones necesarias para las multimillonarias inversiones en sectores como el energético, el farmacéutico, transportes, tecnológico o de defensa. Por eso, un sector bancario sólido y competitivo está llamado a jugar un papel estructural en la construcción de una Europa más dinámica y más próspera. La banca es soporte de la agenda europea, que ojalá tenga el informe Draghi como hoja de ruta. ¿Y cómo reforzamos esa competitividad, esa solidez de la banca? Tenemos que hablar de muchas cosas, pero tenemos que hablar de manera muy importante de un cambio en la mentalidad regulatoria. Ya se ha demostrado que hemos resistido bien con el marco regulatorio que creamos después de la crisis del 2008. Hemos pasado una pandemia, hemos pasado guerras en Ucrania, en las puertas de Europa, una crisis bancaria en Estados Unidos y en Suiza. Hemos demostrado ser resilientes. Y Europa lo que necesita ahora es a todos volcados para apoyar sus nuevos objetivos y prioridades, crecer y competir, para apoyar el progreso social de nuestros países. Debemos pasar de la complejidad, de la fragmentación y de la aversión al riesgo a un marco regulatorio que impulse el desarrollo económico y aumente la productividad. Tenemos que lograr un enfoque más equilibrado entre estabilidad financiera y crecimiento, con mandatos a los nuevos comisarios europeos que incluyan la competitividad, la integración y la eficiencia de los servicios financieros.
Ser más pragmáticos, y eso incluye una visión completa de todos los requisitos regulatorios y supervisores que tiene el sector para poder revisar posibles solapamientos, excesos u obstáculos a un mercado integrado y dinámico. Para ello es necesario un mandato político y un liderazgo decidido en un momento en el que la Unión Europea se juega su futuro. Planteo desde el sector 3 ejes de actuación en este sentido si queremos llegar a tiempo. El primero, adaptar la regulación a los nuevos tiempos. En los últimos años, el sector bancario se ha convertido en un sector resiliente. Ha acumulado 360.000 millones de nuevo capital. Ha añadido capacidad de absorción de pérdidas por una regulación que también nos lo exige. Ha aumentado los ratios de liquidez, ha mejorado los controles de riesgos. Ha demostrado con la crisis de 2023 de Credit Suisse y de SVB el año pasado que está mucho mejor pertrechado. De hecho, ya se habla de una pausa regulatoria en la Unión Europea y se pide a la Unión Europea que se centre en la implementación de lo que ya está aprobado, que no introduzca regulación nueva. Eso es una muy buena noticia, pero es necesario ir más allá. Tenemos que revisar el marco regulatorio de la post-gran crisis financiera. Y esto conecta también con el segundo de los ejes que proponemos, que es reducir la complejidad. En esto, el informe Draghi también está de acuerdo. Cuando se cierran procesos legislativos entre el Consejo Europeo y el Parlamento, las autoridades supervisoras de nuestro sector, la EBA, ESMA, EIOPA, otras agencias, desarrollan reglamentos que se llaman de nivel 2, de más detalle. En el ciclo político del 2020 al 2025 se están produciendo 440 mandatos de nivel 2, es decir, 440 normas de desarrollo de la normativa general que se ha aprobado ya hace unos meses, que se llama Basilea, que responde a Basilea III. ¿Son necesarios 440 mandatos, 440 piezas de regulación para tener certidumbre sobre cómo va a acabar siendo el marco y el impacto que tiene en el sector? Pues yo creo que, como mínimo, nos tenemos que hacer la pregunta si son necesarios 440 mandatos. Y a esto hay que añadir las guías de implementación que también emite el supervisor desde Frankfurt. El segundo de los ejes, o el tercero, perdón ya, acelerar los procedimientos. Decía que es importante llegar a tiempo. Actualmente el proceso medio de elaboración, desde que tenemos una propuesta de la Comisión Europea, mientras que se debate, se negocia con todos el resto de autoridades, son 2 años y medio hasta que logramos tener un texto final. Y luego vienen esos mandatos de nivel 2 que a veces tardan hasta 2 años, es decir, 4 años y medio en tener una idea clara de cuál va a ser la implementación o cómo va a ser la implementación de estos cambios regulatorios en el sector. Yo creo que los procesos acelerados que se aplicaron durante el COVID, donde se aceleraron mucho todos estos trámites, pues pueden ser un ejemplo a seguir que nos ayuden a ir más rápido y a reducir la incertidumbre regulatoria. Estas cuestiones se las hemos hecho llegar desde el presidente de la Federación Bancaria Europea hasta las distintas asociaciones nacionales, a todos nuestros responsables en Bruselas, en Frankfurt y también a nivel nacional. Y si tengo que destacar un aspecto que ayudaría de una manera muy clara a ganar dimensión, estabilidad y competitividad frente a nuestros competidores, apostaría claramente por completar la unión bancaria con el Fondo de Garantía de Depósitos Único. Esto supondría, en línea con lo que ha dicho también esta mañana el vicepresidente Guindos, garantizar un nivel uniforme de protección para los depositantes independientemente de la ubicación de su banco, romper el llamado nexo soberano bancario y garantizar que las valoraciones y los costes de financiación de los bancos no solo estén determinados por su perfil de riesgo, por su rentabilidad y por su solvencia, y no por su nacionalidad. Tenemos que acabar con esto. Esto es lo que nos hará verdaderamente estables como sistema europeo y verdaderamente capaces de asumir esas responsabilidades que estamos llamados a asumir. El logro del tercer pilar del Fondo de Garantía de Depósitos Único era importante hace 10 años, pero hoy se ha convertido en existencial. Enfoquemos las políticas hacia la inversión, hacia el crecimiento, hacia más Europa. No nos quedemos con la mirada corta. El contexto internacional exige más. Las tensiones geoestratégicas nos obligan a reforzar nuestra competitividad como garantía del progreso de las sociedades y como elemento de cohesión de nuestras democracias. Y aunque se ha hablado aquí, termino con la cuestión nacional. En este panorama de bajada de tipos, de tensiones geoestratégicas y de impulso del crédito, convertirnos en el único país de la Unión con un impuesto permanente a la banca es un obstáculo competitivo que carece de sentido. Que nadie tenga la menor duda, el sector sigue y seguirá arrimando el hombro.
no solo con su actividad, con esos miles de millones de crédito que estamos generando para la economía, 1,7 billones de crédito a nivel global, es lo que generan los bancos españoles o lo que generaron el año pasado. También con una contribución fiscal de más de 12.000 millones de euros y con numerosas iniciativas de apoyo social en el ámbito de mayores, servicios a la España rural, inclusión financiera y social. Me permito aquí recordar que tenemos 72.500 puntos de contacto físico con nuestros clientes en toda España y me gustaría saber qué servicio público o privado tiene este nivel de contacto con sus clientes en todo el ámbito nacional. No hay un problema de exclusión financiera en España y creo que tenemos que ser muy claros con este mensaje. También estamos enfocados en la educación financiera y en la capacitación digital. Trabajamos por una sociedad mejor y creo que eso ha quedado muy claro esta mañana gracias a las intervenciones de nuestros consejeros delegados. Muchísimas gracias al economista por su invitación y gracias a todos.